la concentración del gas no varía si está disuelto o si está en estado gaseoso, no va a variar, va a ser lo mismo. Ahora sí, ya vamos a seguir con los temas. La difusión del gas entre la fase gaseosa de los alveolos y la fase disuelta de la sangre pulmonar. Aquí nos habla diciendo que la mezcla de los gases que componen el gas respiratorio alveolar se disuelve en los capilares alveolares. ¿Cómo está formada la membrana alveolo-capilar? Que es nuestra unidad funcional, deberíamos decir, ¿eh? Ahí es donde existe el intercambio de gases. Entonces, está formada por el epitelio alveolar y el endotelio capilar. ¿Ve? Acuérdense siempre, epi-endo. Entonces, todos estos gases que van a componer el gas respiratorio van a llegar hasta la región alveolo-capilar, unos disueltos y otros en forma de gas. El que va a pasar directamente en forma de gas va a ser el alveolo, digo, el oxígeno, y el que va a ir disuelto va a ser el dióxido de carbono. Entonces, gracias al movimiento y la cinética que tienen las células al absorber el oxígeno y al eliminar el dióxido de carbono, van a poder llegar hasta la región donde está el alveolo capilar. Y ahí, mediante la membrana alveolo capilar, desde el endotelio capilar va a pasar disuelto el dióxido de carbono mediante choques que tiene, va a pasar hasta el alveolo. Y viceversa, del oxígeno que está en el alveolo, que ha pasado directamente sin diluirse, sin la forma de gas, va a pasar al endotelio capilar. ¿Esto para qué? Para unirse con la hemoglobina. Entonces le va a pescar a la hemoglobina que está constantemente en contacto con esta región, y la hemoglobina se la va a llevar a los tejidos. ¿Ven? Y mediante eso vamos a tener nuestra oxigenación. Ahora listo. Pero las moléculas que ya están disueltas en la sangre rebotan y entran y salen de nuevo a los alveolos. Entonces hemos dicho que hay moléculas que ya están disueltas, pero algunas de estas van a ser traviesas y van a chocar unas con otras, y en una de esas se van a ir hacia el alveolo. Entonces esta es la captación del dióxido de carbono. Si la presión parcial del gas es mayor en el estado gaseoso alveolar como el oxígeno, este se va a dirigir a la sangre. Entonces hemos dicho que el oxígeno pasa a la sangre. ¿Ven? Así es como funciona la difusión. Si la presión del gas es mayor en el estado de sangre, o sea, disuelto en la sangre, como en el caso del dióxido de carbono, este va a pasar hacia los alveolos. Esa es la difusión de sangre del oxígeno que existe. Ahora tenemos otro dato importante. Hemos dicho que es importante la presión de agua. Cuando nosotros metemos aire por la nariz, este aire se va a calentar. ¿Mediante qué? La presión del vapor de agua. Entonces, es como cuando estamos buceando. Bueno, no sé si bucear alguna vez, pero hay personas que bucean, ¿ya? Y entonces, estando en la superficie normal, tranquilos, incluso flotan las personas. Pero conforme ya se van sumergiendo más, este agua va ejerciendo más peso sobre esa persona, ¿ya? Entonces, es algo similar lo que provoca. Por lo tanto, la presión parcial, la presión atmosférica, que es la que nos determina que es la presión barométrica, va a ir disminuyendo. Entonces, una vez que metemos el aire a nuestra nariz o por nuestra nariz, ya cambia la presión. Ya no es 760 milímetros de mercurio. Le tenemos que restar en la presión del vapor de agua. ¿Cuánto es? 47 milímetros de mercurio. ¿Ven? Entonces, restamos esto y la presión con la que ingresa el aire ya es de 703. Lo decíamos en nuestra anterior ecuación que hemos ejercitado. ¿Ven? Entonces, ¿cuál va a ser la presión del oxígeno si 713 es el total? Regla de 3 hemos dicho ayer. ¿Ven? Entonces, si el 100% de esto es 713, el 21%, ¿cuánto va a ser? Regla de 3. Ah, no.
700 igual a 100 y 21, ¿verdad? ¿Qué? Era 700 igual a 100 y calcular el 21. Sí, o sea, 21 es el porcentaje que queremos saber. Ah, ya. Porque el oxígeno está en el ¿Cuánto equivale el 21? 21 por 60 sobre 100. Esa sería nuestra fórmula para sacar cuánto es nuestra presión parcial. Y lo que les decía hace un momento, depende mucho de la temperatura. 159. Entonces, una persona normal estamos a 37 grados centígrados. Esta generalmente es como una constante, no va a variar. Y si varía, la verdad es que no tiene mucha repercusión. ¿Ya? Entonces, ¿ya se acaba de pasar? 159,6. Está bien, entonces lo redondeamos a 160, porque es un número en decimal, ¿no ven? Si queremos tener un número entero, lo tenemos que redondear. Entonces, es superior a 5,9, redondea, ¿sí? Redondea. 160 es nuestra presión parcial. 703. Ah, ya. 150. 150. Es de 700. Ya. Entonces, a 37 grados centígrados, que es la temperatura normal que tenemos, y es una constante que no tiene mucha importancia cuando varía, tenemos que nuestro vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos que esta es nuestra constante, ese es lo normal. ¿Puede variar la presión barométrica? Sí, porque nosotros en la altura, por ejemplo, no tendríamos que calcular con 760. Tendríamos que calcular con ¿cuánto? 495. 495. ¿Ven? Porque aquí a 3600 metros sobre el nivel del mar tenemos que la presión va bajando. ¿Ven? Por cada 1000 metros que subamos, varía la presión, varía la temperatura, varía la humedad. Ahora lo que les decía hace un momento, si la temperatura es igual a 0 grados centígrados, entonces nuestra presión va a ser de 5 milímetros de mercurio. ¿Funciona para que un gas se disuelva? No, ¿ve? Porque mientras más caliente es el ambiente, más fácil de disolver. Es lo que nos explican las leyes de los gases. Entonces, si estamos a 100 grados centígrados, la presión va a ser de 760. Pero eso es en el medio ambiente. A mayor temperatura, mayor actividad cinética. ¿Qué es la cinética? El movimiento, ¿ven? Entonces, si estamos nosotros de frío, nos vamos a mover, facilito, nos mueve hasta nuestros pies se congelan. Si nos queremos parar, pues caemos, ¿ven? Pero si estamos calientitos, podemos pararnos, jugar hay otras cosas, tender la cama, hacernos comida, etc. ¿No ven? Porque estamos calientitos. A mayor probabilidad hay una mayor probabilidad que escape de la superficie del agua a la fase gaseosa, especialmente en el dióxido de carbono. La difusión de gases a través de los líquidos nos indica la diferencia de la presión que va a provocar la difusión neta. Las moléculas que están en una zona de mayor concentración van a pasar con mayor facilidad hacia una de menor concentración. O sea, si hay mayor cantidad de moléculas en este lugar, en este extremo, estas van a pasar con mayor facilidad a aquel lado que las poquitas que están en este lado que quieran pasar a aquel lado. ¿Ya? Entonces, toda esa cantidad va a pasar con mayor facilidad a este lado. Estas pocas no pueden pasar mucho, no les es muy fácil pasar. Pero no todas estas moléculas van a seguir su camino, no van a ser ordenadas. Estas van a ir chocándose entre ellas y entre la superficie también. Y por lo tanto, una de estas va a irse hacia el pañuelo, por decirse. ¿Ven? Entonces, pero no siempre, algunas rebotan aleatoriamente, desde la zona de baja presión a la de alta presión. Entonces, la diferencia, tenemos que tomar en cuenta a estas células que no están siguiendo su trayecto normal. Y eso para nosotros es el valor proporcional a la diferencia de las presiones parciales de gas entre estas dos zonas. Esta es nuestra diferencia de presión para que se produzca la difusión. Entonces, aquí nos vamos a tomar
células que están siguiendo el mismo trayecto o a las que están chocando? ¿Cuáles son importantes? Las que están chocando, las que están chocando se van a ir a otro lado. Eso estamos hablando, ¿no ven? El dióxido de carbono va a chocarse y en una de sus travesuras se va a ir al alveolo. Se va a salir del torrente donde debería de estar, porque él está disuelto en la sangre, ¿no ven? Lo mismo ocurre con el oxígeno. Va a chocar y en una de esas se va a ir a pegarse con la hemoglobina y va a pasar hacia la sangre, ¿no ven? Entonces, esta es nuestra diferencia de dirección para que se produzca la reacción. Tenemos que tomar en cuenta todas estas, pero de todas estas, ¿cuáles han llegado a aquel lado? Entonces restamos. Esto es nada más. Entonces, para poder cuantificar la velocidad neta de difusión de un líquido, tenemos factores que van a entrometerse, se puede decir, en la difusión. Entonces, tenemos a la solubilidad del gas y el líquido. ¿Qué hemos dicho? El dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno, ¿ve? Ya, entonces tenemos moléculas que son más fáciles de disolver y eso requiere mucho de la temperatura con la que esté. En cambio, el oxígeno no es fácil de disolver y pasa en forma gaseosa, su difusión va a ser en forma gaseosa. Depende también del área transversal del líquido. Entonces, si yo tengo un tubo de este tamaño, en relación a un tubo de este tamaño, va a pasar con mayor facilidad el agua. Digamos, yo quiero pasar el agua. O pongamos un ejemplo, que quiero, tengo una olla con harta agua que quiero pasarla a otros recipientes, pero solamente tengo una botella y tengo una fuente. Tengo aquí 1 litro de agua. ¿Cómo voy a hacer pasar? Va a pasar más fácilmente y el total, cuando yo vacíe hacia la botella, no es muy se va a pequeño. desparramar. Pero si lo lanzo a un bol, todo el agua va a llegar. Más pequeñito el diámetro, es más difícil. Más difícil. O sea, ¿qué les puedo decir? No llega en la capacidad, no llega a la cantidad total. ¿Listo? Entonces depende mucho del área transversal del líquido. Ahora, la distancia que pasa para difundir el gas. Si yo tengo tengo 2 tamaños de tubo, o tengo tal vez una carrera que hacer, puede decir algo así. Mientras más larga sea la distancia, más lenta es la llegada del gas. ¿Ya? Pero si es más corta la distancia, más rapidito llega. A eso se refiere. Ahora, el peso molecular del gas es importante. ¿Sí nos ve? Mientras más pequeña la molécula, mejor la difusión. Y ahora nos habla de la temperatura del líquido. Volvemos a repetir. Mientras más caliente esté el ambiente, mayor cinética, por lo tanto, mejor difusión.
cuando está en forma gaseosa. Entonces aquí tenemos nuestro oxígeno que equivale a 1, el dióxido de carbono que equivale a 20.3, monóxido de carbono 0.81, el nitrógeno 0.53 y el helio 0.95. La difusión de gases a través de los tejidos nos indica que los gases son solubles en lípidos y por lo tanto van a llegar con facilidad a la membrana celular. La principal limitación que van a tener va a ser la velocidad a la que los gases se difunden a través del agua tisular que a través de las membranas celulares. Entonces hemos dicho de que tiene que ver mucho la fase líquida con la fase gaseosa. ¿Cuál es la composición del aire alveolar en relación con la atmósfera? Entonces hemos dicho que no es lo mismo el aire atmosférico que el aire que ya estamos inspirando. Va a cambiar en muchos sentidos. Se va a humidificar, va a cambiar la presión, etc. Entonces, el aire alveolar no es el mismo que el atmosférico. El aire es sustituido solo parcialmente en cada respiración. Entonces, en cada respiración nosotros inhalamos cierta cantidad de aire. En relación a la presión atmosférica, podríamos decir de que a nivel del mar no es lo mismo que a nivel de la altura. Hemos dicho que la presión barométrica va a variar, la presión atmosférica es la presión barométrica, entonces va a variar 495 a nivel de la altura y 760 a nivel del mar. ¿Por qué entonces nosotros oxigenamos menos? ¿No se han preguntado? No es que tengamos menos moléculas de oxígeno a nivel del mar, de la altura que en relación a nivel del mar, la cantidad es igual. Pero ¿cuál es la capacidad? No podemos captar porque la presión es mínima. Entonces, si tenemos que captar unas 10 moléculas de oxígeno, solamente captamos 6. Pero a nivel del mar captamos el total porque la presión es mayor. ¿Ya? Esa es la explicación. El oxígeno se absorbe desde el aire alveolar a la sangre. Entonces, ¿cómo hemos dicho que pasa el oxígeno a la sangre? ¿Se diluye o no? No se diluye. ¿Cuál se diluye? El dióxido de carbono y que se quede en su cabecita eso. El oxígeno pasa en forma de gas, se disuelve o se difunde en forma de gas. Entonces llega al alveolo, porque nosotros vamos a respirar, ¿ves? Entonces va a llegar al alveolo y del alveolo, mediante los choques que tiene ese choque uno con otro, va a ir directamente a la sangre. Y ahí se va a unir a la hemoglobina nuevamente y se va a ir directamente a la sangre, pero no se diluye. Pasa la sangre, pero no va solito, siempre va acompañado o casado con hemoglobina. ¿Ya? Entonces, del alveolo a la sangre. ¿De acuerdo? El dióxido de carbono se disuelve desde la sangre hasta los alveolos. Entonces, volvemos a decir, el dióxido de carbono sí se disuelve, es más afín al agua, el agua sí lo quiere. Entonces va a seguir disuelto y llega al alveolo. Ahí va a ser eliminado por la respiración. ¿Ves? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que todo el aire que ingresa desde la atmósfera se humidifica. Por eso es importante que al paciente que es un paciente respiratorio le indiquemos cómo respirar. Y la fisioterapia respiratoria, por ejemplo, solamente se encarga de eso. Solamente se encarga de decir, mete aire por la nariz y bote por la boca. Porque si metemos aire frío por la boca, vamos a empezar a toser, no vamos a respirar bien, no vamos a oxigenar ni purificar ese aire. ¿Ya? Entonces, la humidificación se debe a la presión de vapor de agua, que es de 37 grados. Que en 37 grados centígrados es de 47 milímetros de mercurio. Este va a diluir a todos los gases que están ingresando mediante la inspiración. Entonces hemos sacado que este es el total de nuestro gas inspirado. ¿Ven? La presión parcial de nuestro gas, de todo el gas de nuestro gas. Si la presión parcial del 100% del gas es de 713 y el oxígeno corresponde al 21%, la ecuación que hemos hecho. Regla de 3. La presión parcial del oxígeno en el aire alveolar es de 21%, que nos equivale
sumatoria, la presión de un gas es la sumatoria de todos los gases que componen este gas. ¿Ven? Tenemos entonces nuestro nitrógeno en 78%, el oxígeno en 21%, el dióxido de carbono y otros gases que van a componer el otro 1% que nos falta. ¿Ven? Total 100%, ese es nuestro total del gas. ¿Listo? Entonces, si yo quiero sacar mi presión parcial del oxígeno, esta va a ser 149 milímetros de mercurio, pero vamos a hacer los otros. En reposo, el cambio de la presión parcial de oxígeno es de alrededor de 3 milímetros de mercurio cuando estamos en reposo. La velocidad con la que se renueva el aire alveolar por el aire atmosférico. La capacidad residual funcional es de alrededor de 2.300 mililitros. ¿Ven? Hemos hablado la anterior semana de los volúmenes y de las capacidades. Que si bien ingresa el aire del medio ambiente, este no va a llegar en su totalidad hasta el alveolo. Hay que considerar que no todos los alveolos van a participar en el intercambio de gases, ¿ya? Porque algunos se colapsan y otros se dilatan. ¿Listo? Eso tiene que ver mucho con la presión de surfactante. Por lo que para poder recambiar el aire alveolar se requiere de varias inspiraciones. Entonces, si yo estoy metiendo mi cantidad de 350 ml en cada inspiración de aire, entonces para poder eliminar todo este gas, no va a eliminarse en la primera, tengo que inspirar varias veces. Aquí nos dice, se requieren varias inspiraciones, incluso después de 16 respiraciones, aún no se ha eliminado todo el aire que he metido, no se elimina en su totalidad con una simple respiración, entonces solamente se elimina la mitad en 17 segundos.
a llegar como aire expirado para que se pueda eliminar a 120. Aquí está más o menos una idea relativa de cómo se mueven y cómo se van modificando los gases. Al principio de la clase les decía, no es lo mismo el aire que ingresa que el aire que sale, va a variar, ¿ven? Y aquí ya estamos viendo cómo está variando. Ingresa con la presión, pongamos el ejemplo del oxígeno, ingresa con la presión de 159 milímetros de mercurio y sale con 120 milímetros de mercurio. ¿Ha disminuido? ¿Sí lo ven? Ahora el dióxido de carbono ingresa con una presión de 0.3 milímetros de mercurio y sale con una presión de 27 milímetros de mercurio. ¿Varía? ¿Sí lo ven? Entonces, así es como se van modificando y se van moviendo los gases. Aquí, por ejemplo, tenemos de que el área del espacio muerto, entonces va a mezclarse con el aire alveolar y al final lo que va a salir es una mezcla de oxígeno y dióxido de carbono. Pero todo esto también tiene que ver con el espesor de la membrana. Decíamos que hay 5 factores, ¿ves? Entonces, el cuarto factor que interviene en la difusión es el espesor de la membrana. Y aquí nos habla más que todo del principio de Fick, pero antes vamos a hablar de la composición de la membrana alveolar. Entonces, la difusión a través de la membrana respiratoria tiene nuestra unidad funcional. Depende de la unidad funcional que es el lobulillo respiratorio. Nuestro lobulillo respiratorio entonces está compuesto por el alveolo. ¿Ven? Ese es nuestro alveolo, que está sobre una capa básica o una base, una membrana basal, que se va a extender y que va a formar parte de los capilares. O sea, alrededor de nuestro alveolo tenemos nuestros capilares, ¿ven? Nuestros capilares se están envolviendo, ¿ven? Entonces, nos dice, en la semana anterior hemos hablado de qué cantidad aproximada de alveolos se forman después de toda la división dicotómica que hay del árbol bronquial. Entonces, formamos a través de 300 a 600 millones de alveolos. Y estos se extienden en una cantidad de aproximadamente 70 metros. Van a formar una cantidad aproximada de 70 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, el espesor de la capa que va a formar el alveolo es aproximadamente 0,2 micras, que se va a poner en contacto con la otra capa que va a formar el endotelio capilar. Para cada alveolo, ¿cuántas células endoteliales necesitamos?
tejido y el gradiente de presión parcial, o sea, la fuerza con la que va a pasar. Pero es inversamente proporcional al grosor de la membrana o tejido. ¿Qué nos explica? Tenemos algunas patologías respiratorias, como por ejemplo la neumonía o el distrés, síndrome del distrés respiratorio con un edema pulmonar. Entonces, ¿qué sucede? Así como pasa el oxígeno, pasan algunas células hacia el alveolo. Existen algunas células que tienen facilidad de pasar mediante las porosidades que tiene el endotelio capilar. ¿Cuáles son esas células? Pueden ser los linfocitos, ¿ya? Y entonces, ¿estos por qué se producen? Porque existe una inflamación. ¿Y qué hemos dicho que produce la inflamación? Va a aumentar el grosor, ¿ve? Entonces, al aumentar el grosor, creen que va a pasar fácilmente el oxígeno o el dióxido de carbono. ¿No? ¿No ve? Entonces, ese es lugar que debería, esas son las que deberían estar así pequeñas. Se va a aumentar el tamaño, por lo tanto, no va a pasar con facilidad. Por lo tanto, esa persona va a empezar a respirar mal. Y ahí es donde se produce la insuficiencia respiratoria. ¿Han entendido? Entonces, la membrana respiratoria nos dice de que es el lugar donde se realiza la difusión del oxígeno desde la membrana hacia el alveolo. Las capas que van a formar a la membrana miden a partir de 0.2 micras hasta 0.6 micras en una superficie de 70 metros cuadrados. Hemos dicho que incluso podría ser el intersticio el órgano mucho más, el órgano más grande que tenemos en todo nuestro cuerpo, mucho más que la piel. Entonces, todo esto depende mucho del surfactante. Hemos hablado y les vuelvo a decir que no todos los alveolos van a participar en el intercambio de gases. Y esto se debe mucho también al surfactante. Entonces, es como que si estuvieran trabajando todo el rato nuestros globitos, nuestros alveolos, no se relajarían, o sea, se quedarían así distendidos. No serviría eso para el intercambio de gases. Entonces, todo eso depende del surfactante, que es la sustancia bioactiva. En el alveolo tenemos dos tipos de células, ¿ve? Neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. ¿Cuáles son los que se ocupan de formar el surfactante? Tipo 2. Exacto, los tipo 2. Entonces, ¿cuál es la función del surfactante? Es una sustancia bioactiva, evita el colapso del alveolo.